Según los datos oficiales reportados por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, a las 6:04 de la tarde, un primer sismo de magnitud 7,2 sacudió las cercanías de San Felipe. Apenas 60 segundos después, un segundo terremoto aún más fuerte, de magnitud 7,5 y a tan solo 10 kilómetros de profundidad, volvió a fracturar la tierra. En 48 horas, una mentira sobre Venezuela llegó a 100 millones de personas. La verdad, apenas a 1 millón. Esta es la autopsia de cómo tejió la araña. Cómo tejió la araña, la autopsia de una mentira, un microdocumental que se estrenó el pasado domingo a través del Sistema Nacional de Medios Públicos y es una producción audiovisual que examina toda esa, mentira mediática que se desató las primeras 48 horas posteriores al doble evento sísmico en nuestro país y que contrasta con hechos concretos y la realidad de las acciones que emprendió de inmediato el Ejecutivo Nacional para enfrentar esta emergencia. Hoy vamos a analizar detalle al detalle la profundidad de esta producción audiovisual y es por eso que le damos la bienvenida en los estudios de Venezolana de Televisión a los viceministros de Gestión Comunicacional, Gustavo Villapol y Alberto Alvarado, viceministro de Planificación Estratégica y, Planificación y Estrategia Comunicacional. Justamente, viceministros, vamos a comenzar por el origen de esta producción audiovisual. Lo que motiva, a decirle a través de esta producción audiovisual al mundo la verdad de lo que ocurrió en nuestro país en esas primeras 48 horas. Sí, primero que nada, saludos a todo el pueblo de Venezuela. Muchas gracias por la invitación a esta maravillosa venezolana de televisión que cada vez brilla más en sus pantallas, en sus formatos y en sus estilos, y que eso se nota además con la audiencia, que cada vez es más de el canal de la Venezuela toda. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí a ambos. Y esta producción yo creo que es un punto de inflexión, es un punto de inflexión sobre lo que sucedió el 24 de junio y en esas primeras 48 horas, donde no solo lamentablemente se perdieron tantas vidas, ya los conteos van trágicamente por más de 6.000 personas perdidas, fallecidas en este terrible doble sismo, sino que además hubo un tercer entierro en esas primeras 48 horas, una tercera pérdida, que es la pérdida de la verdad. Y a través de este documental se logra demostrar, este microdocumental se logra demostrar que simplemente fue un intento de matar a la verdad, porque la verdad siempre renace, la verdad siempre sale a la luz y este documental lo que hace, y creo que lo hace de manera magistral con cada uno de sus datos, además es una investigación periodística bastante seria, que como dice al comienzo del documental, cada dato que se da puede ser contrastado por el público en general, que es lo mejor que se hace cuando se hace una investigación periodística de este tipo, para ver qué pasó minuto a minuto en las primeras 48 horas y cómo se tejió esa telaraña que describe el documental entre los grandes consorcios comunicacionales, ¿no?, que sirvieron de portaaviones de la información, y cómo se tejió toda una red que llegó, como dice el documental, a más de 100 millones de personas en 48 horas y que fue construyendo una mentira tras otra que a través de este documental se desmonta, creo que bastante bien. Alberto, precisar también que estas primeras 5 horas luego de este evento sísmico que ocurrió en nuestro país, el primer ataque o la primera matriz de opinión que se generó fue el tema del abandono y el vacío de poder. ¿Por qué? Retomando un poco, y primero, saludar a la audiencia, saludarlos a ustedes, agradecerles, retomando un poco la reflexión de Gustavo y que va por esa escalada. Mira, primero, parece increíble, ¿no?, que en medio de una tragedia dramática, nosotros nos tocó estar desde el día cero en La Guaira, acompañando todos los esfuerzos del pueblo de La Guaira y del Estado venezolano, mientras nosotros estábamos en medio de esa incertidumbre, de ese desasosiego, de ese temor, de esa incertidumbre,
que haya gente que haya estado planificando inescrupulosamente cómo sacarle el jugo para un cálculo político de manera fría a todo lo que estaba aconteciendo allí y hacer del dolor de miles de seres de personas que son connacionales suyos en algunas ocasiones, hacer de eso, bueno, un cálculo para unos fines muy mezquinos que quedan en evidencia y que el documental lo plasma allí. ¿Por qué lo hacen en las primeras 5 horas? Te lo digo incluso como psicólogo. Ante un evento cataclítico como ese, ante un desastre, lo primero que se genera en medio de la incertidumbre y del miedo que se da es, bueno, la posibilidad de atizar cualquier emoción que tú quieras promover ahí. Es decir, ahí no hay mayor raciocinio para calcular qué fue lo que sucedió, qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo el Estado. Tú atizas y posicionas un mensaje y tú buscas que lo que se posicione sean las vísceras y no sea el cálculo de una persona que tiene paciencia y que puede pensar de manera tranquila y sosegada en su casa esa situación. Un sismo era un caldo de cultivo para los que calcularon fríamente esto, para seguir promoviendo algo que ya viene en escalada desde hace varios años y que lo están promoviendo en este momento, lo quisieron atizar en este momento, que es el odio nuevamente entre los venezolanos, que es desconocer el Estado venezolano, que es buscar promover la idea de que nosotros no somos capaces de resolver nuestros problemas, de lidiar con nuestras tragedias, de nosotros ampararnos entre nuestras instituciones y de preservar la institucionalidad y la legalidad. Es decir, quedó en evidencia que uno de los asaltos que buscaban ahí era promover la ira, promover el odio para que el pueblo venezolano en medio de las primeras horas de incertidumbre se lanzara a las calles en medio del caos y no tuviera la capacidad del Estado de lograr lo que logró, que es que incluso tú lo ves ahorita ya después de más de un mes, casi 2 meses, bueno, hemos logrado primero, acompañar a todos los familiares que perdieron a sus seres queridos. Segundo, estar en todos los momentos desde la primera hora en las operaciones de rescate y ahora, obviamente, en los campamentos transitorios, acompañando a todas las familias que necesitan vivienda. Quisieron desconocer eso y que nosotros no estuviéramos en el punto que llegamos ahorita. Obviamente fracasaron, pero más allá del fracaso que se dio, el documental es sumamente necesario y pertinente porque, como lo dice allí, los hechos hablan por sí solos. Pero mira esta reflexión que les dejo aquí y con esto cierro. No basta tener la razón. Porque por más que tú tienes la verdad y los datos te están diciendo la realidad de lo que sucedieron en las primeras horas, no basta tener la razón por toda la campaña de mentiras que se promovió y que caló en los primeros momentos de incertidumbre ante un mundo que estaba esperando a la expectativa de lo que se estaba diciendo en Venezuela. Fíjense, vamos a recordar un poquito cómo sucedieron los hechos para demostrar con acciones concretas, y ustedes, viceministros, que nos cuentan que desde la primera hora estuvieron allí, se abocaron a estar en situ para que nadie se los contara. Ustedes vivieron los hechos y sobre todo a nivel mediático esa receptividad que también le dieron a los periodistas que vinieron a hacer la cobertura de esta emergencia. Uno de las primeras informaciones falsas que surgió, recuerdo, esa noche fue la alerta de tsunami. Ustedes estaban allí. Cuéntenos que eso también está incluido dentro del documental. Cómo se generó y cómo se perdieron esos esfuerzos de los organismos de seguridad porque reinó una vez más la confusión. Sí, eso surge a partir, como lo dice el documental, surge a partir de la información de 2 influenciadores que están fuera de Venezuela. Se encuentran fuera de Venezuela, ellos sueltan por sus cuentas esta supuesta alerta de tsunami y ya que Alberto habla de psicología, cuando tú sueltas en una población que está en estado de crisis, cualquier información de alarma evidentemente genera una especie de caos total. Pues, y en el momento que se genera la alerta de tsunami se genera una estampida. Hubo una estampida en La Guaira, gente que subía a toda velocidad por la autopista, se generaron trancas, colas. En vez de poder abrir los espacios para bajar a comenzar los rescates iniciales, lo que se generó fue una estampida en sentido contrario. Entonces, esto es una muestra, pero bueno, palpable, pero a la vez trágica, de lo que puede hacer este tipo de campañas de manipulación, este tipo de campañas que son, créeme que son, no tengo el menor temor de calificarlas de miserables, claro, porque unas personas que se aprovechen de unas circunstancias como esta para inocular informaciones falsas sin ningún sustento, además con el tiempo, antes de nosotros había un geólogo, un ingeniero aquí sentado que sabe muy bien que incluso las placas tectónicas en el Atlántico se mueven distintas que en el Pacífico, que los tsunamis no son tan factibles en el Atlántico. Eso lo aprendimos después. Pero si tú le dices a una persona que esté en el medio de un terremoto tan grave como el que nos sucedió, que viene un tsunami, obviamente lo que generaron fue una gran estampida. Eso generó un caos terrible que, bueno, después luego costó mucho retomarla. Hay como un hilo de fake, por llamarlo de alguna manera, que se fueron generando durante este terremoto,
ese fue uno. Luego luego empezaron al día siguiente a decir que no dejaban bajar a la gente, que no estaban dejando entrar a las personas, que hacía falta la compañía de la Fuerza Armada. Una importante cantidad de fake que se fueron acumulando uno tras otro. Por ejemplo, que la Fuerza Armada estaba con fusiles y no estaba rescatando personas en los escombros. Y cuando revisamos ya luego, cuando nos sentamos, pues lo que estamos haciendo ahorita y hacemos un análisis, oye, tú revisas Nueva Orleans, tú revisas el 11 de septiembre en Estados Unidos, tú revisas Turquía, y en todos esos eventos se generaron problemas de saqueos, de caos, de alteraciones del orden público. Mire, la fuerza pública, todos los servidores públicos del Estado venezolano cumplieron su papel a cabalidad. Aquí no hubo, por ejemplo, una epidemia. En el caos que se generó en el estado de La Guaira, esto no se ha planteado. Para la magnitud de la tragedia. O sea, para la magnitud de la tragedia, el nivel de organización del Estado venezolano fue tan acertado que lo termina admitiendo luego, eso sale también en el documental, lo termina admitiendo las propias organizaciones internacionales como la ONU, diciendo el papel del Estado venezolano fue acertado. Mira, Y determinante. no hubo caos ni anarquía en sentido de que saquearan todo, de que destrozaran todo. Eso es gracias al papel de un Estado responsable que garantizó la seguridad en medio de un caos tan terrible. Mire, nosotros, como dijo el viceministro, nosotros estuvimos ahí desde el primer momento. Y más allá de los terribles recuerdos que uno puede tener de una circunstancia como esta, lograr mantener el control ante semejante tragedia es un gran logro, no solo para el Estado venezolano, sino para las capacidades del pueblo venezolano de resiliencia, de fuerza, de organización. De verdad que es increíble las capacidades que tenemos como pueblo. Gustavo, tú mencionas precisamente la Organización de las Naciones Unidas y también quería preguntarle a ambos, ¿cómo analizan el tema, por ejemplo, que estas grandes corporaciones mediáticas quisieron de una u otra forma incluso deslegitimar la acción de estos organismos? Porque, por ejemplo, periodistas empezaron a cuestionar el tema de las cifras, por ejemplo, y tuvo que salir al paso precisamente voceros como el señor Rampolla a desmentir y decir que estaban plenamente garantizados el acceso a la información, que ellos mismos estaban verificando estas informaciones que emitía el gobierno nacional. Es decir, podría decirse que estas corporaciones, si no se alineaban a su narrativa, entonces ellos obviaban este respaldo, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí es donde te decía yo que no basta tener la razón, porque la comunicación, como lo sabemos, y las plataformas que dominan las comunicaciones tienen ya una agenda antes de cualquiera que emite un mensaje, ¿no? Entonces, te sumo un ejemplo, porque más allá incluso de las grandes agencias, que bueno, en el documental quedan bastante en evidencia de cuál fue su línea editorial y la falta de ética a la hora de comunicar, pero incluso influencers que fueron muy utilizados también en esas primeras horas, que pretenden venderse bajo la fachada de que son libres porque no tienen una línea editorial de una agencia determinada que les paga, pero de alguna manera ellos se mueven monetizando en función de un algoritmo que les promueve las visualizaciones de ellos, y entonces buscan es atizar el morbo cabalgando sobre la incertidumbre de la gente. Nosotros vimos como un día en una OPP salió un influencer, unos comunicadores buscando decir que aún había en una situación que generó todo, digamos, un exaltamiento de familiares de la manera más irresponsable posible y generando todo un sobresalto, generando toda una movilización, una falsa expectativa, jugando con los sentimientos de una población en función de su cálculo de visualizaciones. Es decir, eso te dice la mezquindad que está operando allí y la falta de ética que te da, pero también te habla de la necesidad de nosotros fortalecer el Estado. Y eso es la importancia que yo creo que también demuestra todo esto, una vez que ya lo pensamos con más calma después de mes y medio que sucedió el terremoto. ¿Qué fuera del pueblo venezolano si no existiera el Estado venezolano? Si las instituciones venezolanas no hubieran funcionado, si Delcy Rodríguez no tuviera el liderazgo que tiene, la autoridad que tiene para como comandante en jefa dirigir todas las operaciones y tener la autoridad para que con una autoridad única en La Guaira poder garantizar todo lo que se hizo en todas las OPP y en todas las operaciones que se hizo y que en tiempo récord instalar campamentos transitorios en las primeras horas para atender a las familias que se quedaron sin vivienda. Eso no se hizo a fuerza de voluntad nada más. Es decir, la voluntad que se manifestó de mucha gente que fue a La Guaira es maravillosa y es hermosa de parte del pueblo venezolano, pero en realidad es el Estado el que garantiza que haya un plan y que tengamos sostenimiento nosotros y expectativa de poder resolver esos problemas. Lo que quisieron ellos desconocer, esos comunicadores, esas grandes agencias y esos influencers que, bajo la mampara de que son libres, fueron allá a calcular visualizaciones a costa del dolor humano, lo que ellos buscaban era desconocer al Estado, ningunear al Estado,
en función de sus cálculos personales o de su línea editorial, que nosotros echáramos, digamos, a un lado la necesidad de las instituciones y creer que esto era un sálvese quien pueda, atizando, digamos, en el momento del conflicto. Las comparaciones son odiosas, es verdad, pero de alguna manera hay que hacerlas, y el viceministro aquí decía un ejemplo de varios desastres naturales. Yo sumaría incluso un terremoto que hubo en el año 85 en México. Estaba de presidente Miguel de la Madrid. No, habían pasado 36 horas del terremoto y no se había dado la primera declaración del Estado. Aquí no habían pasado los primeros minutos y ya la presidenta Delcy Rodríguez estaba mandando mensajes y notas de voz a todos los poderes policiales y militares para acompañar todos los procesos que estaban dándose en Caracas y en La Guaira, y no habían pasado horas y ya estaba contactando a las Naciones Unidas para que vinieran los rescatistas internacionales. Pero ¿qué sucede? Seguramente a él en su momento no hubo toda una operación comunicacional para desconocer al Estado mexicano. Aquí sí, y es ahí donde yo insisto, lo lamentable que es que Venezuela tenga que lidiar sistemáticamente con que incluso en la tragedia más dura que puede ser un terremoto, ellas no tengan paz con el dolor ajeno y que no tengan paz con la miseria, como diría el dicho. Por eso la importancia de ese documental y de que nosotros sigamos demostrando la necesidad de confiar en nosotros mismos y de no quedarnos con lo que están diciendo los primeros que buscan cabalgar sobre nuestros miedos. Incluso a través de redes sociales, y hubo otro momento, digamos, que fue bastante álgido, y el tratamiento que se le dio a nivel mediático fue cuando se toma la decisión por parte del gobierno nacional de controlar las personas que estaban bajando a La Guaira, porque ya se veía que cada minuto que hubiese allí interferencia para una ambulancia y salvar vidas, eso incidía en las operaciones del gobierno nacional. Entonces, mediáticamente, ese es otro análisis que se tiene que hacer de cómo sucedieron los hechos en el marco de estas primeras 48 horas y cómo fueron tratados. Mira, en las primeras, hay algo muy importante que lo planteabas tú también. En las primeras 48 horas, el Estado venezolano logró instalar, esto es importante porque tiene que ver con el acceso a las fuentes, tiene que ver con la posibilidad que garantice el Estado venezolano como un Estado democrático de derecho, de que cualquier medio de comunicación del planeta puede expresarse libremente en nuestro territorio. Nosotros acreditamos 628 corresponsales internacionales, 628 corresponsales internacionales, 229 medios y agencias de 31 países del mundo. De 31 países del mundo. Estoy hablando de que casi 650 periodistas, comunicadores, fotógrafos vinieron a Venezuela de todas partes del mundo a cubrir. Y el Estado venezolano, esos mismos periodistas que ahí hay de todo, tengo que decirlo. Ahí había gente que se solidarizaba con nosotros, que nos abrazaba, que una vez que los llevábamos a la zona cero, porque el Estado venezolano garantizó que esos medios fueran a la zona cero, los llevamos, ellos hicieron ejercicio libre de la comunicación en cada uno de los espacios, tal. Incluso los mismos medios que salen en el documental, yo vi cuando hicieron las imágenes, porque personalmente los acompañaba, como Pero transmitieron viceministro. otra cosa. ¿Ah? Transmitieron otra cosa. Pero no, ellos hacían sus tomas libremente y después sus cadenas editoriales los obligan a decirlo sus posiciones políticas o económicas, etcétera, ¿no? Entonces, eso no es un dato menor, porque el Estado venezolano garantizó plenamente la libertad de expresión en una tragedia donde posiblemente cualquier otro Estado pudiese incluso cerrar la posibilidad, hasta por la misma protección de los corresponsales, claro, cerrar la posibilidad. Nosotros abrimos las puertas para que ellos comunicaran abiertamente, pero bueno, se impusieron en algunos casos, tengo que decirlo, porque también habían corresponsales internacionales, como les dije, que nos abrazaban, que lloraban con nosotros. Una cosa era el corresponsal que llegaba y otra cosa era el corresponsal que volvía luego de La Guaira. Porque las imágenes reales, pues la vida real es tan impactante que llegaban llorando a Caracas y diciéndonos lo sentimos mucho, tal, no sé qué. Pero después cuando la información llegaba a sus grandes cadenas, el resultado fue lo que vivimos en esas primeras 48 horas, que fue muy duro para el pueblo de Venezuela porque no solo tuvo que transitar por el dolor del doblecismo, sino que además tuvo que transitar por el dolor de la angustia que te generan los medios y los influencers que bueno, podemos ahorita desgranar de una manera mucho más milimétrica cómo se tejió esa telaraña. Bien, estamos hablando sobre este documental tan importante y es precisamente también conversar que estas mentiras tienen sus detonadores y amplificadores, no solo en Venezuela. En el documental se muestran algunos ejemplos del pasado reciente con situaciones ocurridas en otros países. Vamos a verlo de inmediato. Principales detonadores y amplificadores. Todo empieza arriba, con grandes cadenas globales, los detonadores, específicamente NTN 24 y El País de España, amplificando a horas la narrativa de abandono por parte del Estado.
Más de 10.000 publicaciones en apenas 48 horas. Gran parte de estas narrativas las deciden unos pocos grupos económicos. Desde la organización Ardila Lule en NTN24 hasta el grupo Prisa, relacionado a El País. En 2019, El País publicó un editorial afirmando que el gobierno de Nicolás Maduro había quemado los camiones de ayuda humanitaria en Cúcuta. La historia recorrió el mundo. El New York Times demostró que el fuego había sido provocado por un cóctel Molotov lanzado desde el bando contrario. El País tuvo que añadir una fe de errata a su publicación. ¿Cuántas personas vieron la corrección después de haber visto la acusación? El 24 de agosto de 2019, El País publicó que el rey Juan Carlos I había muerto. Era mentira. La operación había salido bien. Borraron la nota. Dijeron que era un borrador. Pero las capturas ya eran virales. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar un medio con tal de impactar a su propia audiencia? Y uno de sus fallos más conocidos fue: en 2013 puso en portada una foto falsa de Chávez agonizando. Tuvo que disculparse. ¿Por qué mintieron? Batacazo gráfico en la primera página del País. El diario madrileño se ha visto obligado a retirar miles de ejemplares del periódico porque abría con una supuesta fotografía de Hugo Chávez entubado en una cama de hospital. Pero la instantánea que compró una agencia venezolana era falsa y el rotativo tuvo que pedir perdón a los lectores. ¿Cuál era el jugoso negocio de Santillana? Entre 2004 y 2012, el Estado le aprobó a Santillana 25,5 millones de dólares a precio preferencial. El gobierno les vendía el dólar a 4 bolívares con 30. En la calle valía casi 24. Santillana recibía dólares 5 veces más barato y los vendían a precio paralelo para beneficiarse. Y aquí está lo importante. De esos 25,5 millones, casi 11 no fueron para traer nada. Ni libros, ni papel, ni tinta. En la lista aparecen en otra casilla otros conceptos. ¿A dónde fueron a parar esos 11 millones? Cuando El País ataca a Venezuela, no hace periodismo. Defiende su bolsillo. Bueno, antecedentes lamentables, ¿no?, de estas cadenas de información. Precisamente menciona aquí este documental, El País de España, NTN24, recordando antecedentes de esta foto falsa del comandante Hugo Chávez. Pero les pregunto en este sentido, ¿no?, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál sería en este caso el beneficio económico de mantener esta agresión permanente en contra de Venezuela? Es un negocio económico y es un poder fáctico. El documental nos recuerda que esto no es nuevo. O sea, esta manera de manipular a través de la comunicación no empezó en el terremoto ni empezó ni siquiera con las redes. Ya se daba con los poderes tradicionales de las comunicaciones. Yo los invito a ver una película de un mexicano que se llama Luis Estrada, La dictadura perfecta, porque es como poderes fácticos, digamos, detrás de los grupos empresariales que son dueños de grandes cadenas de televisión. Al tener el monopolio de lo que se informa, ellos te construyen una realidad y a partir de ahí manipulan, se lucran y mantienen el poder y ponen y quitan gobierno. A mí no se me va a olvidar cómo le dieron el premio Rey de España a un canal de televisión venezolana cuando dijo que pistoleros estaban disparando de Puente Llaguno a gente desarmada. Y después se demostró que era toda una farsa manipulando desde allí. Con eso se ganaron un premio, el Rey de España, ¿no? Entonces, ¿cómo esos grandes poderes? Príncipe de Asturias. El Príncipe de Asturias. No solo es el tema del país, que claramente lo deja en evidencia el documental. Nosotros también lo vivimos en carne propia aquí en Venezuela. Esto no es del 24 de junio. Nosotros tenemos una larga data y de ese carrete de herida largo popular, de ese nylon tenemos el carrete entero. Con ellos han consolidado poderes. Ahorita la cosa se hace mucho más compleja, digamos, por el tema de las redes, porque las redes nos hacen creer es la idea de que somos libres, pero en realidad quien maneja las plataformas, cuando usted intenta posicionar algo que no es lo que quiere promover el algoritmo, usted lo banean, a usted lo silencian, a usted lo censuran y no tiene el alcance que sí le dan cuando usted le toca, digamos, bombardear comunicacionalmente contra un Estado como es el venezolano, que de alguna manera está criminalizado por grandes plataformas digitales. Y eso quedó en evidencia. Cuando hablamos de fe de rata, daños que ya se cometieron ahorita en esta época, en un mundo tan digital y con tantas tecnologías, la fe de rata, ¿cómo queda? La credibilidad incluso del medio, cada vez en picada. Como las raticas escondidas. Queda la fe de rata porque
Porque la verdad es que yo creo una de las grandes reflexiones que hay que hacer con esa pregunta de la que me hace sobre la fe de rata es sobre el periodismo del siglo XXI, en el medio del mundo digital. Es una gran reflexión que hay que hacer. Las prácticas clásicas del periodismo. Una fe de rata era algo que se colocaba en un periódico al día siguiente si tenías un error. Una edición impresa. Una edición impresa. Entonces, colocar un pequeño párrafo en una página web. En letra 5. En letra 5, Arial, después de que le llegaste a 100 millones de personas con una publicación, va más allá de un chiste, ¿no? Es grosero. Y Va más allá de un chiste. Es un gran debate que tenemos que dar en el mundo, quienes hacemos comunicación, quienes estudiamos este tema, cómo resarcir un daño después de que le llegaste a 100 millones de personas o creaste una mentira. Y vemos varias Y en medio de una importantes. emergencia, además, en una confusión, Sí. porque lo que se vivió aquí fue una emergencia y cuando hablamos de emergencias es una situación que pasa de manera inesperada para algo que tú no estás preparado, no estamos preparados. ¿Dónde está la responsabilidad de esos medios también? Un punto también de quiebre muy importante que fue la rueda de prensa internacional de la presidenta. Para ir como Cronológicamente. hilando lo que sucedió. Así En la rueda de prensa internacional de la presidenta se demostraron varias cosas. Primero fue el comienzo del renacimiento de la verdad, ¿no? Porque pudimos ponernos frente a esos 628 corresponsales internacionales que estaban allí en ese momento para decirle, epa, un momento, está sucediendo esto, está sucediendo aquello, el Estado ha hecho esto, el Estado ha hecho lo otro, todo el papel extraordinario que cumplió el Estado y el pueblo venezolano. Pero también se demostró algo muy importante, que los medios estaban carterizados. Y eso se demostró en el instante que los 5 periodistas, excepto la de Telesur, hicieron la misma pregunta. O sea, desde el punto de vista periodístico, que más o menos conocemos un poco el tema, ¿qué sentido tiene que en una rueda de prensa internacional de esa magnitud 4 de los periodistas hagan la misma pregunta? Era prácticamente la misma pregunta. De hecho, muchos de los Diferente enfoque, corresponsales... pero iba con un mismo fin. Correcto, muchos de los corresponsales internacionales después se nos acercaban y nos decían, pero no entendemos, perdieron el tiempo, ¿por qué hicieron esa Perdieron la pregunta? oportunidad. O sea, tenían una oportunidad de oro para preguntarle a una presidenta sobre temas tan importantes como este, vinculados incluso al terremoto, no a otros temas, y perdieron el tiempo preguntando casi todos lo mismo con la misma intención. Ahí se mostró la carterización de los medios, sobre todo de esos grandes medios internacionales, que por cierto, una de las periodistas que preguntó tiene que ver con el fake que desmonta el documental, y se ve como esos medios, que les decía un poco para deshilachar esa red, cómo se mueve, son los grandes portaaviones, en este caso lo que muestra el documental es NTN 24 y El País, grandes portaaviones, que luego utilizan nodos que son amplificadores, pero que todavía no son los grandes, todavía no son la red, como por ejemplo algún influencer importante, algún creador de contenido, que casi siempre también está cartelizado o vinculado al gran medio, no lo dicen, ¿no? Como dice el viceministro, no, ellos se presentan como seres libres, pulcros, ángeles prístinos de la realidad, pero la verdad es que están vinculados a esos grandes portaaviones comunicacionales, y luego empiezan los grandes redes a moverse que prácticamente se mueven de manera natural. Hay un teórico de las redes que se llama Laszlo Barabasi, que explica las claves de cómo funciona una red. Y si ustedes revisan cómo funcionan estas notas que hubo sobre el terremoto, están los portaaviones, que son los NTN 24, El País. Luego vienen los nodos críticos, los nodos importantes, que son los comunicadores los influencers que siempre vemos resonando información con sus propios estilos, amplifican, y después eso se diluye como agua en las redes. Por eso, cuando retorno a la pregunta de qué sirve una fe de rata en el siglo XXI, no sirve de absolutamente nada. Realmente lo único que funcionaría en el siglo XXI es que habláramos con la verdad. Y otro elemento también disculpa Zulay, que quería rescatar de esa rueda de prensa es que precisamente se quiso también mantener esa matriz de opinión del tema de la Fuerza Armada, lo que ustedes mencionaban hace un rato, el tema de que fueron con los fusiles y que históricamente se ha demostrado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en cada uno de los episodios que nos ha tocado vivir siempre ha estado allí de la mano del pueblo, precisamente extendiendo esa mano amiga y ayudando en las tareas que sean posibles, bien sea en su caso cuando fue con los CLAP, en algún caso cuando fue con el sabotaje del sistema eléctrico, es decir, ha estado en primera línea de batalla atendiendo a nuestro pueblo.
Fíjense que uno de los objetivos que nos los han explicado acá los expertos que nos acompañan en materia comunicacional y todo el efecto mediático y cómo esas informaciones que surgieron en las primeras 48 horas trataron de tergiversarlas, y hablamos del rescate de la verdad de Venezuela en el marco de este renacer. Así que de eso vamos a seguir hablando en la próxima parte. Tenemos que hacer una pausa, pero recuerden también que es importante explicar todo el despliegue a nivel no solamente militar, cuando se toma la decisión del gobierno nacional de militarizar la zona cero para facilitar el rescate y la operatividad de quienes tenían que estar allí actuando en función de rescatar vidas, porque esa fue la misión durante las primeras 48 horas, una misión clara que tenía el Ejecutivo Nacional. Vamos a hacer una pausa, pero los invitamos a seguir con nosotros. Televisión estamos analizando este importante documental y conozcamos en el siguiente fragmento algunos de los responsables de la proliferación de noticias falsas sobre este evento. Veamos de inmediato. 3 minutos, muchachos. A estos los llamaremos los amplificadores, que son los que marcan el ritmo del discurso, apalancando la masificación de su narrativa en actores políticos con poder mediático como Carla Angola, Orlando Avendaño, Eduardo Menoni, Víctor Amaya, Esteban Gervasi, y medios nacionales e internacionales como El Nacional, La Patilla, BPI, El Diario, EBTV Miami, donde todos llevan el mensaje con una clara coordinación. Su línea editorial: el supuesto abandono del Estado ante la tragedia del terremoto. El abandono, la corrupción, la falta de inversión tiene un impacto directo en las vidas humanas. Ahora pasamos a un nivel más abajo. Saturar de comentarios usando bots y trolls, lo que crea una falsa ilusión de consenso. El mensaje se amplifica con influencers en búsqueda de visitas para monetizar con la tragedia de un país. La narrativa usada fue la misma. Abandono del gobierno en La Guaira. Sabiendo que esto causaría en la población sentimientos de odio, frustración, zozobra y sobrereacción ante los representantes del Estado venezolano, así como de la misma manera generar impacto en redes con noticias falsas miserables, como lo fue la alerta de tsunami infundida horas después del terremoto. Pero atentos a esta información. Quien inicia este rumor fue Esteban Gervasi, que de forma irresponsable, una hora después del doble terremoto, compartió una publicación en X con un video falso. Mira cómo se recogió el mar, o sea, el mar estaba aquí. Mira yo. Recogiendo el mar, a ver. Mira cómo se está recogiendo. No, vámonos. Nos estamos yendo porque hay alerta de tsunami. Hay alerta de tsunami. En este momento estamos saliendo de La Guaira. Son las 9:21 de la noche. ¡Hay alerta de tsunami! 9:21 de la Eduardo Menoni, quien vive y opera en El Salvador. Esteban Gervasi en Estados Unidos. Ellos lograron que se propagara caos y en muchos casos detener búsquedas en horas cruciales. Un fake infundido con el único objetivo de politizar la tragedia a su favor. Con esto lograrían que se retiraran los equipos de rescate y pudieran seguir propagando que el Estado abandonó a La Guaira. Por esto, el pueblo venezolano se ha cansado, señores. Estas imágenes hablan por sí solas, señores. Lamentable actuación, Zulay, de algunas personas, estos comunicadores sociales que se prestaron para este tipo de informaciones, además en una situación tan compleja y tan delicada la que vivimos. Pero quisiera también su análisis acerca de estos testimonios que se quisieron de una u otra forma manipular, incluso figuras que quisieron crear en medio de esta situación. Por ejemplo, recuerdo esta figura que quisieron posicionar como el topo, ¿no? Y incluso a los testimonios de algunos rescatistas sacados de contexto. En fin, a varias artimañas que se utilizaron para seguir generando nuevos fake news uno tras otro. Es lo mismo que veníamos analizando en el segmento anterior. O sea, tú en la realidad virtual vas fabricando esa otra realidad que quieres posicionar. Fabricas héroes,
fábricas enemigos, fábricas culpables, casi que se le echó la culpa del terremoto al mismo gobierno venezolano, ¿no? O sea, sí, yo me acuerdo que se llegó a decir incluso cómo se magnificó el daño a unas estructuras de la Gran Misión Vivienda Venezuela cuando el 80% de las viviendas afectadas eran privadas. Entonces, caer en esas mezquindades para echarle la culpa del daño, de la tragedia que implicó un doblete sísmico que era de alguna manera insospechado, que se diera a la misma vez con esa magnitud, en el mismo, casi que en el mismo epicentro, a simplemente segundos uno del otro, bueno, echarle la culpa a las instituciones que ellos querían criminalizar. Y a partir de ahí se escalonaron todos los fakes que se fueron desarrollando. Afortunadamente, y sumamos aquí nosotros, y por eso también parte del documental, es que la mentira, si bien dispara primero, o aparece primero, o en medio de la incertidumbre la posicionan primero, como dice el dicho también, no tiene patas cortas, porque después de que tú pases el momento de crisis y en ese momento de crisis no logres el objetivo principal, que es caotizar el país para asaltar el poder político, que fue el objetivo ulterior que hubo de unos factores políticos que están fuera de Venezuela, porque en el documental cuando veíamos a Eduardo Menón y varios de los operadores comunicacionales de ciertos sectores políticos de la ultraderecha, uno de los objetivos que ellos tenían, yo no sé si ustedes se acuerdan, era que en medio del caos se viniera a decir, el Estado es un Estado fallido, colapsaron las instituciones y viene fulana de tal o viene fulano de tal a tomar el poder político aquí de Venezuela y tomar control en medio del caos y la anarquía que había en Venezuela. Cuando falla el objetivo político ulterior que tenían ante toda esta estrategia comunicacional de decir que el Estado no estaba y que el gobierno abandonó, obviamente se empiezan a ver las fisuras, se empiezan a ver las grietas de todas esas mentiras. Un héroe que fabricaron que se demostró que tenía situaciones penales incluso y que no tenía nada que ver con operaciones de rescate reales en el territorio. Unos influencers que decían que estaban siguiendo la verdad, acompañando a las familias para ver si había vida detrás de una OPP, contrastando con la realidad de lo que estaba diciendo un comunicado de Protección Civil. Unas personas que de repente posicionaban que había una fosa común, cuando todos los médicos forenses de las instituciones de este país, con todos los protocolos internacionales garantizados, con todas las guardias que ellos establecieron, nosotros logramos heroicamente con los forenses de este país garantizar que cada una de las personas que fallecieron en el doblete sísmico tuvieran cristiana sepultura y cada uno de los familiares que mientras eran reconocidos estaban identificados particularmente en una urna, cada uno de ellos ahí en el cementerio que se estableció. Y así sucesivamente, mentira tras mentira, cuando en el momento de crisis no logran el objetivo, se van desmontando y se va demostrando. Pero mira la reflexión que queda. Ellos al atacar al gobierno, simplemente el gobierno termina siendo un trapo rojo, porque están atacando a todos los profesionales de Venezuela, están atacando al gentilicio venezolano. Me lo decía la ministra de Vivienda el jueves pasado que la entrevistaba, Paola Posani, que es arquitecta y es profesora de la Universidad Central. Ella decía, cuando están diciendo que nosotros abandonamos allí, que los edificios, que fallamos y que dimos unos permisos para construir, que el gobierno es culpable, estás responsabilizando a arquitectos, estás responsabilizando a ingenieros civiles, estás culpando a forenses de que si hay una fosa común, es decir, estás desconociendo toda la capacidad profesional que tiene Venezuela y toda la capacidad pública y privada y todo el esfuerzo que hicimos las venezolanas y los venezolanos. Entonces termina viniéndoseles en contra toda su agenda porque es a todo el país venezolano al que están atacando. Y por eso yo te decía desde un principio en la reflexión, en el nombre de criticar al gobierno para sus cálculos políticos, lo que están es buscando promover y buscar demostrar, cosa que se les cayó esa mentira, que los venezolanos no podemos salir adelante nosotros mismos ni podemos lidiar con una crisis incluso de la magnitud como fue esta y que se está demostrando días después, semanas después, mes y medio después, efectivamente cómo estamos dando respuesta con un plan acertado, que es el plan Renace Venezuela que está dirigiendo Delcy Rodríguez. Y también recordando justamente esas acciones y decisiones que tomó el gobierno durante estas primeras 48 horas y cómo la mediática enfocaba realmente lo que estaba pasando en La Guaira. Recuerdo también que fue atacado mucho la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad ciudadana que se abocaron a atender esta tragedia. Incluso después se conoce la información que hasta la capacidad operativa del propio estado La Guaira pues sufrió bajas importantes, pero ahí no se destacaba eso, se destacaba, pero aquí faltaron funcionarios, no actuaron quienes tenían que actuar en un primer momento. Hubo varias decisiones que fueron determinantes por parte de la presidenta Delcy Rodríguez para garantizar que esto se llevara de la manera como se llevó, que en el medio de unas dificultades tan profundas, esto se pudiera sortear de la extraordinaria manera como se sorteó. Primero, el despliegue de más de 20.000 funcionarios en menos de 48 horas,
que tenían que cuidar la seguridad, pero que también se dedicaron como primer objetivo a salvar vidas. Y entre las decisiones más humanitarias que se pudo tomar es que el rescate de vidas se extendió casi un mes. O sea, en ninguna parte del mundo, ningunos cuerpos rescatistas se quedan un mes buscando personas para salvarlas. Y la orden de la presidenta de la República fue hasta que logremos rescatar el último. Bueno, personalmente vimos cosas hermosísimas, desde perritos, gatos, bebés, seres humanos. Es normal, porque esto es en lo que se ampara la mediática internacional, que en las primeras horas, que en los primeros minutos, sea la gente la que rescate, porque tú te caes en un edificio o es que se te cae un edificio enfrente y tu reacción humana es correr a ayudar. Porque tú vives ahí, sabes quién está ahí. Sí. Claro, la correr a organización ayudar. popular fue clave también. Correcto. Y sigue Entonces, siendo. las primeras horas, obviamente, que era la gente tratando de sacar a sus familiares, a sus hermanos, etcétera. En la medida que se va desplegando este gran contingente de más de 20.000 personas, que fue una decisión extraordinariamente clave. ¿Cuál fue la otra segunda decisión muy importante? Que esto, por ejemplo, no sucede con la misma velocidad en otros países. Como dijo el viceministro, las comparaciones siempre son odiosas, pero bueno, ante la realidad mediática que vivimos tenemos que hacerla. El llamado a la ONU. La solicitud de ayuda a la ONU fue lo primero que hizo la presidenta, que logró traer más de 2.000 rescatistas de 29 países del mundo, más de 100 perros de rescate que se transformaron en una gigantesca ayuda con su tecnología, con su experiencia y que acompañaron a nuestros rescatistas venezolanos a hacer un gran trabajo. Gustavo, precisamente sobre eso tenemos un material, y es que cuando ocurre un terremoto, la Organización de las Naciones Unidas tiene un protocolo de actuación. Vamos a ver el siguiente material. La ONU tiene un manual para estas tragedias y se puede comparar punto por punto. El protocolo INSARAG exige activación inmediata y un mando único desde el minuto cero. Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Con el decreto 5364, activó el Comando Conjunto bajo una autoridad única. Hemos decidido activar el Estado Mayor, que estará compuesto por el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello. Y llamó a todo el personal de salud a presentarse en los hospitales. Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias, tanto de los hospitales como centros de salud. El protocolo pide triaje médico y hospitales de campaña en las primeras 24 horas. Se están llevando a los pacientes a otros hospitales y también se está atendiendo a los médicos y a los pacientes en lo que tiene que ver con insumos médicos, con medicina, con hidratación, etc. Y Venezuela cumplió activando 8 hospitales de Caracas y 12 clínicas privadas, 20 centros de triaje en total, mientras la FANBE montaba hospitales quirúrgicos móviles en la zona cero. Para las 48 horas ya había 14.000 militares y policías desplegados en rescate, seguridad y distribución de ayuda. El protocolo ordena aceptar la ayuda internacional y coordinarla con la ONU. Y Venezuela la solicitó, como certifica la propia OCHA, y recibió equipos de 29 países con 2.400 rescatistas y 188 perros de búsqueda que trabajaron coordinados con Naciones Unidas desde las primeras horas junto al gobierno, los militares y Protección Civil. Hasta Washington lo reconoció. El gobierno ha cumplido por completo, declaró el encargado de negocios de Estados Unidos sobre la respuesta humanitaria. Importante fragmento que permite Zulay también reconocer esta labor del gobierno nacional de aceptar ayuda, incluso con gobiernos que se han tenido quizás algunas diferencias o no se habían restablecido las relaciones. Podemos mencionar abiertamente Argentina, El Salvador e incluso el tema con Israel, pero en medio de una circunstancia como la que estábamos atravesando, pues la diplomacia bolivariana de paz se pone de manifiesto. Alberto. Mira, antes del 24 de junio, yo me acuerdo que hablábamos del tema del momento político que se estaba viviendo el país, ¿no? El nuevo momento político en medio de las circunstancias geopolíticas y todo 2026. Pero ya después del 24 de junio, el tema político
y en las primeras horas mucho más, quedó en un segundo plano. Porque lo que se fracturó y estremeció fue prácticamente el territorio y el tejido social. O sea, fue dramático lo que vivimos. Mira, es increíble. Yo me acuerdo las primeras horas cuando uno estaba en La Guaira, uno veía dirigentes nuestros cómo habían perdido a la familia y sin embargo estaban buscando la manera de también ayudar a resolver para buscar las familiares de otros. Y sin embargo, desprendidos de todo lo que tenía ahí, uno mismo, uno tiene familia, pero uno le toca asumir la tarea y ahí uno no tiene como opción a elegir en eso. Tú tienes que sumarte a la tarea porque para eso es el Estado y para eso uno es parte de un Estado nacional que tiene una responsabilidad acá. Y uno vio soldados, yo vi soldados de Cojedes, yo vi soldados del Tamacuro, yo vi soldados que siguen hoy en día todavía en los campamentos en Caraballeda, acompañando los campamentos transitorios, atendiendo todo el tema de las familias. Estuvieron primero en las operaciones de rescate, ahora están con el tema de llevar los alimentos a las comunidades que quedaron afectadas por las operaciones, por las afectaciones del terremoto. Y tú los ves allí cumpliendo su tarea militar, más allá de lo que comunicacionalmente quieren criminalizarlos a ellos en términos del uniforme. Entonces, ya después del 24 de junio es muy mezquino ponernos nosotros en un debate político de si el partido tal, el partido cual, o la ideología tal o la ideología cual lo hubiese hecho mejor allí. Nosotros nos tocó salvar vidas y preservar la institucionalidad del Estado por el bien del pueblo venezolano. Y si eso implicaba sentarnos con estados con los que nosotros, antes del 24 de junio, particularmente yo, teníamos 1000 diferencias, nosotros cómo vamos a negarnos o cómo vamos a desaprobar que la presidenta como comandante jefe y jefa de Estado venezolano los reciba para el rescate de vidas venezolanas. Eso se pone en un segundo plano. Y yo quiero contarles una anécdota, porque yo estuve en esa operación de rescate de Hernán Gil. No me acuerdo el día exacto, si mal no me equivoco, fue el 1 de julio, 2 de julio. Yo bajé al sótano donde tuvieron más de 100 horas en rescates, varios países. Ahí estaba Chile, estaba Estados Unidos, estaba Cuba, estaba México, obviamente Venezuela, Brasil, habían cualquier cantidad de países ahí haciendo operaciones de rescate. Y lo que me pareció más hermoso es que yo en ese sótano, que estuve con 200 rescatistas de todo el mundo, tú no veías a ninguno debatiendo para ver cuál de las banderas de ellos era más heroica o tenía más capacidad de rescate que la otra. Estaban todos trabajando de manera sincronizada para rescatar una vida. 200 rescatistas de todo el mundo, incluyendo venezolanos, para rescatar a Hernán Gil, y lo rescataron. Y se pusieron de acuerdo para sacarlos todos, uno de cada bandera, entre varios, para sacarlos varias banderas representando el rescate colectivo que hicieron ellos con las naciones. Ahí no estaban ellos compitiendo para ver qué país es mejor rescatista, ni ver cómo le sacan punta en su nación para decir, oh, qué buen líder soy que envía tal rescatista. No, ellos simplemente estaban cumpliendo una labor porque es un leitmotiv. Rescatar vidas en una operación internacional en el lugar que les corresponda. Y lo más valioso es que uno veía a todos ellos y uno se los agradece. Y lo más hermoso incluso era que ellos, cuando uno les preguntaba, ¿qué tal los rescatistas venezolanos? Todos te decían, son maravillosos, son solidarios, son un hermano, son como familia y siempre te tratan con respeto y con cariño y siempre te agradecen que estemos aquí. Y además también los rescatistas, la imagen que se llevaron del pueblo venezolano, no solamente en las atenciones, sino también en la disposición a trabajar de manera conjunta. Esa es una de las verdades en medio de toda esta tragedia que justamente recorrió el mundo, de cómo se dio el rescate de Hernán Gil luego de estos dos eventos sísmicos. Pero también por encima de todo esto está o se impuso la visión humanista del gobierno nacional antes que una visión política. Vinieron países de diferentes continentes a manifestar su ayuda y Venezuela abrió sus puertas a la comunidad internacional porque el fin era ese, recibir esa ayuda que iba destinada a salvar vidas. Yo le agregaría algo a lo que planteaba el viceministro. Países que se están matando en este momento, países que se están cayendo a bombazos, en Venezuela se dieron la mano para salvar vidas. Países que en este momento están en guerra ahorita, en este momento países que donde se vean entran en una confrontación bélica. Aquí en Venezuela, tú los veías así como los describió el viceministro, los vimos, dándose la mano unos a otros, pasándose escombros, rescatando personas sin preguntarse, a veces parecía una especie de Torre de Babel, porque a veces nadie se entendía, todos hablaban idiomas distintos y Venezuela en ese momento tan trágico se transformó. La humanidad se transformó en el epicentro del encuentro de un mundo tan duro como el que tenemos ahorita, tan catastrófico, pero que al mismo tiempo se abrazaron ahí todo tipo de idiomas, de ideologías, de diferencias para rescatar la vida de las venezolanas y los venezolanos. Ahora, a la luz de lo que revela esta investigación periodística, este análisis que se ha hecho, ¿cómo se logra desarticular
todas estas mentiras que se plasman diariamente y que continúan. Es decir, la responsabilidad que está en sus hombros no es cualquier cosa. ¿Cómo replantearse ese hecho comunicacional? ¿Cómo mostrar la verdad de Venezuela? Mira, vuelvo y repito, eso para mí es un mantra, eso que te dije al principio de la conversa, ¿no? Que no basta tener la razón. Es decir, no es suficiente tener la razón, porque ellos, teniendo una mentira, la imponen con los poderes fácticos que tienen. Entonces, nosotros tenemos que construir poder para posicionar también nuestras verdades. Es decir, el poder que tiene la verdad de Venezuela ahorita es el Estado venezolano. Nosotros podemos ahorita desmontar estas mentiras porque el canal del Estado venezolano nos da espacio para poner ese documental y para poder aquí estar dando las opiniones. Por lo tanto, más allá de todo lo efectivo que podemos hacer haciendo un documental, haciendo una estrategia comunicacional, sumando creadores de contenido responsables, que también los hay, que se sumaron con nosotros a construir las verdades de lo que estaba sucediendo en La Guaira y lo que viene sucediendo ahorita en los campamentos y en todas las atenciones al pueblo venezolano. Más allá de las estrategias efectivas que podemos hacer es consolidar la institucionalidad venezolana, porque es la que nos da las garantías de nosotros seguir contando esta historia y tener los canales y las vías de comunicación y difusión. Eso como primera estrategia, preservar el Estado venezolano para sostener nuestra verdad, porque si no, desaparecemos y nuestra verdad va a desaparecer. Nuestra verdad va a preservarse mientras nosotros preservemos el Estado venezolano. Una vez tengamos eso, es verdad lo que tú estás diciendo, hermano, esta construcción de la verdad no depende nada más de un ministerio, no depende nada más de un canal, no depende nada más de un ministro, de Espirela, del viceministro de Estrategia, de un periodista comprometido. Depende de nosotros como pueblo, como un todo, creernos el cuento de verdad de que esto es participación protagónica también en la comunicación. Y entre todos ir entretejiendo esa realidad, más allá de los momentos de crisis, poder echar este cuento. Por eso te lo decía ahorita antes de que volviéramos del fragmento del documental. Esto es un documental de millones que tenemos que construir nosotros y que no puede ser nada más que lo haga el Ministerio de Comunicación o que lo haga Venezolana de Televisión. Es invitar a todo el pueblo, incluso de La Guaira, incluso de Caracas, creadores de contenido, células audiovisuales, documentalistas, a que vengan a contar esa verdad, y para eso estamos nosotros, bueno, puestos y prestos para prestar el apoyo, como incluso se lo prestamos a agencias internacionales que vinieron a documentar algo, pero después terminaron diciendo todo lo contrario. Entonces, algunas de ellas. Entonces, creo que sí es un tema de asumir nosotros el compromiso colectivo, de así como se manifestó la solidaridad para salvar vidas y para atender a población afectada en La Guaira, bueno, también asumir el compromiso colectivo de contar esta verdad entre todos nosotros. Son tareas que nos quedan y reflexiones que nos han dejado este evento sísmico del pasado 24 de junio, así como la historia también nos cambió a partir de ese día, como por ejemplo que ahora debemos tener cultura sísmica, estar preparados y entender, y la responsabilidad no solamente como medio de comunicación, sino como periodistas ante todo el mundo, exponer esta verdad y ante nuestros propios ciudadanos venezolanos, contribuir a que seamos multiplicadores de esa verdad en el marco de lo que se ha dicho a través de los medios internacionales, de redes sociales, de plataformas digitales, de lo que sucedió el 24 de junio. La comunicación popular también se ha venido fortaleciendo, han salido muchas experiencias que han sido positivas en medio de todo esto. Sí, sin duda. ¿Tú activaste una radio comunitaria? Sí, cómo no, una de las acciones que se tuvo para conectar las dos preguntas, ¿no? Primero, el viceministro Roberto, como diría nuestro ministro, de su infinita humildad, no cuenta todo lo que hizo. Pero no cuenta todo lo que hizo para desmontar estas cosas, pero también hay que decir que ante cada ataque había una respuesta. Ante el ataque, por ejemplo, de las bajadas a La Guaira que no dejaban entrar, a eso hubo comunicación responsable que le respondió. Ante el tema, por ejemplo, de cómo se trataba el tema forense y el tema de las autopsias y con la visión humana que tuvo el gobierno frente al invento de una fosa común, que fue un invento, porque yo creo que fue en el segundo día, yo recuerdo una discusión en el puesto de comando y la presidenta fue dura con el tema de no hay fosa común. Aquí se respeta la dignidad de los cuerpos, se respeta la dignidad de los familiares, se respeta. Eso fue una posición firme de nuestra presidenta casi que desde el segundo día. Y entonces ante cada acción mediática había una respuesta, solo que es la respuesta del Estado venezolano, del pueblo venezolano contra gigantescos conglomerados mediáticos que tienen un poder extraordinario. Y
hablando de eso, recuerdo una de las grandes decisiones fue el montaje de los campamentos transitorios. Eso es una decisión muy importante. Entonces, los campamentos transitorios, se los cuento con una anécdota. Estaba acompañando a un periodista norteamericano a que viera los campamentos transitorios, ¿no? En estas rutas que hacíamos para que la prensa internacional pudiese ver qué estaba haciendo el país ante el evento. Y el periodista norteamericano me dijo, yo vengo llegando del Congo. Y allá los campamentos de la ONU son de 4.000, de 5.000 personas, son caóticos, me dice él, son o sea, hay problemas sanitarios, caldo de cultivo de enfermedades. Y me decía el periodista norteamericano, que estoy seguro que no tiene ningún problema de que yo cuente esto, me decía, estoy impresionado de primero cómo dispersaron a las personas, porque hay más de 100 campamentos, me decía él. Y yo después reflexionando y cierro con esto lo de cómo responder a esta mediática. En los últimos 30 años se ha construido un tejido social demasiado poderoso. Yo estoy en un campamento, uno de los campamentos que trabajo es ahí en Catia, el campamento de la Unidad Educativa Pérez Bonalde. Y la señora de la sala de batalla del campamento de la Unidad Educativa Pérez Bonalde puede llamar por teléfono a una señora de una sala de batalla en Catia-la-Mar y preguntarle si la familia tal vive en su calle. Y ahí lo ha hecho frente a mí. Aló, mire, aquí llegó la familia Fernández Rodríguez. Llegó con una señora y un niño. Esta es de tu calle, María. Y la señora María allí en Catia-la-Mar le responde. Esa es la organización popular que se... Pero eso también es comunicacional. Claro. Eso también es comunicación, ¿entiendes? Y garantiza que el plan funcione. Correcto. Entonces, es el método de un Estado que además ha pasado por tantas cosas, que ya tiene un método para las crisis, pero además un pueblo organizado que tiene un poder extraordinario y que responde comunicacionalmente a esas arremetidas internacionales. Bueno, muy importante también todo esto que se está haciendo y estamos conversando para quienes sintonizan a esta hora con Alberto Alvarado, viceministro de Planificación y Estrategia Comunicacional, también con Gustavo Villapol, viceministro de Gestión Comunicacional. Es momento de hacer una pausa, al regreso estaremos analizando otros fragmentos de este importante documental, así que quédese con nosotros, ya venimos. Métodos y alcance digital. Las tácticas no eran para nada reportajes tradicionales. Más bien, se enfocan en amplificar el miedo. Se validaron videos reciclados de otras catástrofes que no tenían nada que ver con este terremoto en particular. Todo se hizo sin ningún tipo de rigor periodístico y saltándose los protocolos oficiales. Se ignoraron por completo los esfuerzos reales de rescate que ya estaban en marcha en las calles. Lo que nos lleva a la sección 4. Contrastando narrativa y realidad. Dos terremotos diferentes. Destaca un titular muy específico de El País. La solidaridad de los venezolanos llena el vacío de la respuesta estatal al terremoto. El encuadre sobre el vacío de la respuesta estatal no se usó por accidente. Fue una estrategia para empujar un ángulo político. Justo en el momento en que la gente necesitaba saber datos reales, el enfoque periodístico se desvió directo hacia la crítica política. Último minuto en NTN 24. Tenemos el revelador e impactante testimonio de un preso político que narra cómo vivieron los angustiosos momentos del devastador terremoto. Además, medios como NTN 24 en menos de 24 horas publicaron contenido politizando la tragedia. Una entrevista de un supuesto preso político a quien convenientemente ocultaron su identidad, usando el terremoto como excusa para hablar de temas políticos. Preso por preso, en las condiciones infrahumanas que viven. Los suministros normalmente no son nada buenos. Aquí se da un solo menú diario. La comida es arroz, sardina y una batata, por decir algo. ¿Verificaron esos medios si las personas que entrevistaron realmente estaban privadas de libertad? ¿Corroboraron la información antes de publicarla? ¿O simplemente la difundieron porque convenía a su relato? Allí este documental, Cómo tejió la araña, la autopsia de una mentira,
nos da cuenta de cómo se transmitieron al mundo informaciones sin ser verificadas, incluso pues se cayó en la falsedad de testimonios. Pero de eso también queremos seguir conversando porque estamos analizando esa brecha entre la información de lo que se transmitió y lo que realmente pasó en esas primeras 48 horas posteriores a este doble evento sísmico del pasado 24 de junio. Quisiera a ver si Alberto nos puede dar su versión, su explicación de cómo sí se analizó para presentar en este fragmento de esta mentira, en este documental, de ese personaje, por ejemplo, el caso de Juan. No, Juan, o sea, le faltó poner como apellido Bimba, ¿no? O sea, son capaces de inventar cualquier cosa, pero es precisamente lo que hablamos, no hay rigor periodístico. Es decir, una de las principales víctimas de todo esto es el periodismo como tal, ¿no? O sea, no interesa, el código de ética, o sea, lo tiran a la basura, sean periodistas o no, la manera de hacer esa comunicación. No lo demuestran, ya ni siquiera la fe de rata la hacen. O sea, ya eso quedó incluso en el camino. Pero hay algo como el metamensaje que está detrás de ese Juan, de ese héroe que fabricaron como creo que se llamaba el Topo, y de todas estas operaciones que hemos venido analizando aquí. Hay un gran metamensaje que es un discurso épico que ellos han construido ahí, ¿no? Y que siempre lo han utilizado, tienen rato utilizándolo, y en todo discurso épico tú necesitas un héroe, tú necesitas un enemigo que mancilla a la gente, que necesita ese salvador héroe que los, digamos, que los salva del ataque de ese enemigo que los asedia y que los humilla. Ellos en el relato épico es evidente cómo lo construyeron, y tú ves ahí NTN, que estamos viendo las imágenes, cómo lo construyeron y lo siguen construyendo hoy en unas comparaciones groserísimas y terribles con lo que está sucediendo con Colombia, de eso vamos a hablar ahorita. Pero en el discurso épico tú ves cómo ponen víctima el pueblo venezolano, ¿no? Que sufre la tragedia el pueblo de La Guaira. El culpable, el gobierno venezolano. Y los héroes, los voluntarios que van a costa de salvarse de la represión de la Fuerza Armada, digamos, esquivan la represión de la Fuerza Armada para salvar a la gente de La Guaira en su inmenso amor y su inmensa voluntad. Claro, vuelvo y repito lo que decía hace un rato, claro que fue maravilloso todo el ejercicio voluntario y de solidaridad de muchos venezolanos en el pueblo de La Guaira. Yo vi barberos que bajaron y dejaban de trabajar un día y de cobrar un día, gente que vive del día a día. Como decía Fidel, solidaridad no es dar lo que te sobra, solidaridad es compartir incluso lo que tú necesitas, ¿no? Un barbero que vivía del día a día y le dedicaba un día a cortar cabello a las familias afectadas, y así vimos gente que vino de Mérida a cocinarle voluntariamente a ellos. O sea, las expresiones de solidaridad voluntaria fueron bellísimas, pero el voluntarismo no es suficiente para nosotros lidiar con una tragedia de esa magnitud. Nosotros estamos en este momento, ya creo que más de 40.000 familias registradas en el Registro Único de Vivienda. ¿Cómo se hace eso de manera voluntaria? Si no hay un ministerio de vivienda, si no hay unas instituciones, si no hay personas que censan. ¿Cómo tú das las toneladas de alimento que se dieron desde el día cero para darle comida, desayuno, almuerzo y cena a todas las familias afectadas si no hay un programa de alimentación que da el Ministerio de Alimentación? ¿Cómo tú ejecutas eso? ¿Cómo tú recoges los escombros? La magnitud de los escombros de una tragedia como esta, si no tienes un ministerio de ecosocialismo y no tienes un ministerio de obras públicas que en toda la maquinaria y que apoyándose incluso en fe de cámaras con la maquinaria amarilla recogen eso. Que de hecho también de eso generaron fake news, que se estaban lanzando al mar, un montón de cosas también, y de eso quisiera que hablaras también, porque cómo hicieron para responder a ese fake news que también quisieron posicionarlo con el tema de los escombros. Sí, con información, con la verdad. Simplemente nos fuimos al lugar. Y en el lugar se entrevistaron a las personas que estaban haciendo la recolección de todos los desechos y de todos los escombros que genera la magnitud de este terremoto, y se mostró el ciclo por el cual pasa a través del Ministerio de Obras Públicas, a través de las instituciones del Ministerio de Ecosocialismo, a través de todas las instituciones encargadas de garantizar esto, y se desmontó porque recuerdo claramente, Alberto, que salió un video de un señor que tomó a la distancia una grúa, y esa grúa, como estaba en los canales de los ríos que desembocan en el Mar Caribe, entonces el invento del que estaba grabando el video era que esa grúa estaba agarrando ese escombro y lo estaba lanzando al mar. Y cuando en realidad lo que estaban haciendo era despejando los caudales de los ríos para evitar que los escombros que cayeron del terremoto, eso después lo explicó incluso hasta el mismo gruero que estaba trabajando con esa grúa, para que los escombros que cayeron del terremoto no obstaculizaran los ríos y a través de una lluvia o una crecida terminaran trancando el cauce del río. Entonces, es como un ajedrez.
Una mentira se responde con una verdad, una mentira se responde con una verdad. Hay algo muy importante de esto que decía el video ahorita con el titular del País. Yo estuve cuando hicieron esa foto, estaba con ellos, estaba en ese edificio. Recuerdo clarito cuando ellos hicieron esa foto. Y ellos se amparan en dos cosas para justificar la superversidad. Se amparan en dos cosas. Primero, en una verdad. O sea, ¿cuál es la clave de la falacia? ¿Qué es una falacia? Agarras una verdad y reconstruyes una mentira alrededor de esa verdad. La verdad número uno, el pueblo venezolano fue solidario. Así es. Entonces, claro, cuando tú estás llevando un agua a La Guaira, cuando tú eres el barbero que estás cortando el pelo, cuando tú eres, y miras en un titular, el pueblo venezolano se salva a pesar de la ausencia del Estado, estás viendo algo que tú estás haciendo, estás sintiendo que están diciendo algo que es verdad. Ese es el peligro de la falacia. La utilizas para manipular. Pero la acompañas de una mentira, el Estado no está acompañando. Esta es la primera forma de desmontar este tipo de falacia. Y la segunda, muy importante, que es seguro que después de este programa todos van a tratar de ampararse, yo de una vez les respondo, en esta falacia, van a decir, lo que pasa es que yo le ponía el micrófono a la gente y la gente nos decía, nadie nos está ayudando, necesitamos ayuda, auxilio. Mire, yo tuve esa discusión más de una vez en el Centro de Prensa Internacional, luego de que subíamos de La Guaira, porque teníamos discusiones fuertes, porque yo veía algunas actuaciones que me parecían poco éticas y yo le decía, hermano, ¿qué estás haciendo? Nosotros tenemos gente enterrada ahí, nuestras familias, etc. Entonces, eso de ampararse en una persona que tiene a su familiar debajo de unos escombros, está desesperada, que su respuesta natural va a ser, necesito ayuda. O sea, tú le pones a una persona que tiene, esto es un tema fuerte, pero es otra vez tomar una verdad para construir una falacia, para construir una mentira alrededor de esa verdad. Y esa es la segunda más importante que desmonté este documental. Pues entonces dice, necesito ayuda, le decían al periodista, aquí nadie nos está ayudando. Yo vi esa declaración más de 1000 veces, con los bomberos, los rescatistas sacando gente. O sea, la familia aquí decía, auxilio, necesitamos ayuda, y ahí teníamos a la Fuerza Armada, a los bomberos, a los rescatistas sacando personas, y yo los veía y veía los uniformes. Bueno, por aquí está la gente ayudando. Pero es un periodista, ¿cuál es el rango mínimo de un comunicador? Oye, esta persona me dijo esto, pero yo estoy observando al Estado venezolano haciendo su trabajo. Pero como esa no es la intención, entonces toman la verdad y reconstruyen una mentira alrededor. Aunque también, disculpa, Roger, aunque una imagen diga más que 1000 palabras, cuando se quiere construir esta falacia, mediáticamente no. O el caso, por ejemplo, Zulay, cuando querían limitar algún acceso a las personas porque existe un protocolo de silencio. Lo vimos todos también allí. También recuerdo, Zulay, que quisieron colocar el tema de los campamentos transitorios, que no había la alimentación. También se le dio acceso a estos medios internacionales y también nuestros compañeros de Venezolana de Televisión mostraron allí cómo las madres cocineras, todas las personas abocadas en cada una de estas tareas, las mujeres y hombres que también fueron como barberos, fueron a hacer su manicure, hacer otro tipo de cosas, porque en medio de estas circunstancias eso también vale, Alberto. No, total, es que es justamente lo que dice él, no quiere decir que la solidaridad no se expresó y no se reconoce y no es valiosísima y no fue hermosa. Es que se usa para manipular, utilizas la solidaridad para desconocer todo lo que sucede alrededor. Por eso es que a veces esa frase de una imagen dice más que 1000 palabras termina siendo engañosa, porque si tú descontextualizas una imagen, tú me muestras un hueco y el que está viendo nada más el hueco cree que esa es la realidad de todo lo que hay alrededor, y cuando si tuvieras el contexto, tú ves que eso es mínimo frente a todo lo que está detrás de ello, digamos. Entonces, es como utilizar la nobleza de un pueblo para desconocer la institucionalidad, que al final todo el relato se termina yendo contra ellos, porque fíjate lo que está pasando ahorita en Colombia. El Estado venezolano, en un comunicado maravilloso, transmite y se pone a la orden para el apoyo que necesite el Estado de Colombia con respecto a las operaciones de rescate. Nosotros que tenemos experiencia y que quedó demostrado allí con todo lo que se hizo. Cuando esos medios ahorita están burlándose de ese comunicado y del Estado venezolano, no se están burlando de Delcy Rodríguez, se están burlando de Protección Civil, se están burlando del bombero, se están burlando del que estuvo ahí desde el día cero acompañando las operaciones de rescate, se están burlando de los voluntarios, se están burlando de todos los que hemos hecho un mínimo o mucho esfuerzo para lidiar con esta tragedia que vivimos acá. Entonces, usaron la solidaridad del pueblo venezolano en un momento para desconocer el Estado, pero en el gran relato nos están desconociendo a todos y todas las capacidades que tenemos en común. En conclusión, ellos quisieron construir una épica
poniendo de culpable y sentando en el banquillo al gobierno venezolano. Eso no quiere decir que no hay una épica, pero en la épica nuestra, el gobierno y el pueblo somos los que logramos salir adelante hasta esta tragedia. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero los invitamos a que sigan con nosotros porque justamente vamos a seguir hablando un poquito más sobre esa comparación que se ha hecho de la actuación del Estado, del gobierno venezolano, con la actuación que también ha tenido el gobierno colombiano para atender este terremoto que ha sucedido el día de ayer. Así que los invitamos a que sigan con nosotros luego de esta pausa. Bien, estamos de vuelta por acá por Venezolana de Televisión y una de las cosas que más se destacó inmediatamente después del terremoto y que se extendió por semanas y todavía sigue vigente es la solidaridad y la reacción y la organización de la ciudadanía, la acción conjunta de los funcionarios de Protección Civil, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bomberos, Policía Nacional, y así lo destaca este documental. Vamos a verlo de inmediato. Los reportes locales documentados mostraban una realidad diferente, una rápida movilización ciudadana y autoridades actuando de inmediato. Hablamos de ciudadanos organizándose y de policías y fuerzas armadas desplegándose al instante. Hospitales, aunque bastante llenos, estaban totalmente operativos recibiendo pacientes. Se dio la orden a clínicas privadas a atender a afectados. Se armaron campamentos de emergencia rápido y hasta usaron drones durante toda la noche para escanear las zonas afectadas buscando sobrevivientes. Acciones claves que sucedieron en estas primeras 48 horas luego del doble sismo del 24 de junio, la solidaridad, la receptividad que se tuvo en nuestro país para atender esta situación de emergencia. Así es, Zulay. Importante, estamos conversando con Alberto y también con Gustavo Villapol, ambos viceministros para la comunicación, y Zulay también nos adentraba en una interrogante bien interesante, ¿no? Ocurrió un evento sísmico también en Colombia y quería precisar con ustedes las diferencias sustanciales en cuanto al manejo de la información en medios internacionales. ¿Cómo fue el lenguaje para describir la actuación del Estado colombiano en comparación de cómo se hizo con respecto al Estado venezolano? Gustavo. Sí, primero que nada en nombre del gobierno bolivariano, como salió el comunicado que lanzó el Estado venezolano y la presidenta, toda nuestra solidaridad al pueblo colombiano, nuestro amor profundo a esos millones de migrantes colombianos que hacen vida en Venezuela. Mi mejor amigo de la infancia, su madre, su familia son migrantes colombianos. O sea, nosotros tenemos un vínculo como pueblo demasiado hermoso y lo primero es nuestra solidaridad. Lo segundo, lo que dice nuestra presidenta Delcy Rodríguez, que puso a la orden la Brigada Simón Bolívar de inmediato para que cuando el gobierno de Colombia lo solicite, inmediatamente se despliegue esa brigada a nivel de, además con el bagaje y la experiencia que tienen, no solo de este doble sismo, sino que vienen de distintas tragedias internacionales, estuvieron en Turquía, han estado en distintos sitios, entonces bueno, toda la solidaridad del pueblo venezolano para el pueblo colombiano, todo nuestro amor. Ahora, cuando hablamos del tema mediático, es evidente la diferencia que hay en el tratamiento que tienen con el manejo que es un manejo soberano, un manejo propio del Estado y de la República de Colombia, los medios de comunicación, al manejo que tuvieron las primeras 48 horas y que han tenido durante todo este mes con el tratamiento del Estado venezolano. Por decirlo menos, mucho más bondadoso el tratamiento que le han dado estos medios que se cartelizaron para atacar al pueblo e incluso a la empresa privada. Tú dices que se meten con los rescatistas, que se meten con los profesionales, pero en Venezuela hubo un hermosísimo proceso de unidad donde la empresa privada, las grandes empresas, las pequeñas empresas, los emprendedores, aquí todo el mundo puso un poquito. Y esa cartelización que vimos en contra de Venezuela no la vemos para nada en el tratamiento que le dan al gobierno colombiano. Más bien incluso intentan en algunos momentos de invertir ese orden que tú decías del héroe y el villano. Esta vez el héroe es el gobierno colombiano y habrán otros villanos que sabrán construir la mediática internacional en Colombia, pero lo cierto es que el tratamiento es desigual. Sin lugar a dudas, en muy poco tiempo podemos ver que el tratamiento ha sido desigual en cómo trataron el manejo de la tragedia venezolana a cómo se está tratando esta tragedia
en Colombia, que repito, de parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, toda nuestra solidaridad, lo que necesiten del pueblo venezolano, estará a nuestra mano amiga como hermanos que somos históricos y como hermanos que somos vecinos, uno a los vecinos les da la mano. Y que bueno, esta tragedia también nos ha llamado a la solidaridad por parte de Venezuela, que ya lo ha manifestado a través de este comunicado, y la cobertura mediática, incluso a nivel internacional. Imagina por un momento que la cobertura comunicacional, nosotros vimos imágenes ayer bueno, con los daños, el terremoto en Pereira, en Cali, en el Chocó, y veíamos cómo gente voluntaria fue a buscar en los escombros a sus familias desesperadas, porque es automático, es natural que suceda eso. Y solicitaban lo mismo, guantes para trabajar, botas, Imagina palas. por un momento cómo hubiese sido el titular si Pereira fuera Venezuela. Personas se lanzan a los escombros ante la ausencia del gobierno venezolano. Ojo, periodistas decían, son muchos edificios que se han caído, por eso la respuesta aún no ha llegado, porque veían a personas de manera voluntaria tratando de colaborar, pero el relato era otro. En todo caso, es lo mismo que decíamos ahorita, la imagen esa que buscan que hable más que 1000 palabras, tú pones la foto de la persona desesperada buscando a sus familiares, pero tú construyes un relato distinto dependiendo de si tú quieres criminalizar un Estado o no. Nosotros como pueblo venezolano y como Estado tenemos rato acostumbrados a toda esa criminalización de esos poderes comunicacionales, y por eso es que a uno le parece tan grosero las coberturas en la inmediatez y buscando cómo comparar. Cuando tú comparas en medio de las tragedias, cuando hay de por medio vidas y familias desesperadas buscando gente en los escombros ahorita en una tragedia en Colombia, y lo que están ya calculando estos agentes comunicacionales es comparar la acción de un Estado y otro para decir que uno es bueno, otro es malo, y toda esa visión maniquea, tú lo que estás viendo es que ahí no hay ninguna responsabilidad, y lo que están es posicionando un sentido común para seguir atizando el odio entre los venezolanos y que nosotros nos sintamos menos que el resto del mundo. Por eso es que yo creo que es tan vital, y el nombre lo dice en sí mismo, el Plan Venezuela Renace, es porque en efecto nosotros tenemos que hacer renacer no solo el tema de las estructuras, la infraestructura, el aeropuerto de Maiquetía, las viviendas, nosotros tenemos que renacer el orgullo nacional, porque es el que han querido mancillar todos estos irresponsables comunicacionales, que no sintamos que podemos nosotros gobernar nuestro destino. En el marco del renacer de Venezuela, este documental finaliza con, bueno, la verdad de Venezuela debe renacer, y esto es parte de la verdad. Y la verdad es lo que viene, las políticas que ha venido ya anunciando la presidenta Delcy Rodríguez forman parte de la atención posterior a todos estos dos eventos sísmicos, y cómo se le ha dado el tratamiento humano a esas personas que lo perdieron todo, con atenciones que van dirigidas no solamente a garantizar una nueva vivienda, sino una atención integral que pasa por los campamentos transitorios hasta conseguir una vivienda, pero también pasa con beneficios. De eso quisiera cerrar esta reflexión de este documental, que si no lo han visto, recomendamos que lo vean. Así es. Venezuela renace en los campamentos, en los 107 campamentos transitorios, donde hoy los niños sonríen luego de haber vivido una tragedia terrible. Venezuela renace en la cartera crediticia que se abre para el mundo inmobiliario, para que las personas que tengan la posibilidad de adquirir una vivienda a través del mercado inmobiliario, el Estado, dependiendo de lo que cueste esa vivienda, le va a financiar el 50% y el otro 50% lo pagas en 25 años. ¿No? Esa es parte de las medidas que ha tomado la presidenta Delcy Rodríguez. Venezuela va a renacer en la entrega de viviendas que hoy mismo protagonizaba la presidenta Delcy Rodríguez en Caracas, en La Guaira, en la reconstrucción de viviendas. Venezuela va a renacer en el renacimiento de La Guaira. Ya los planes se están desarrollando con expertos internacionales, con expertos nacionales, con universidades, con la academia, con el poder popular. Se están reconstruyendo los planes de qué es La Guaira, cómo va a ser La Guaira, cómo se va a reconstruir La Guaira. Eso lo está haciendo la presidenta Delcy Rodríguez a través de la Comisión Presidencial. Venezuela renace, además, en el momento en que, ahorita en septiembre, los niños retornen a las clases. Los niños van a retornar a las clases y van a retornar a las escuelas donde hoy se encuentran nuestros afectados de los campamentos transitorios, y ellos van a estar en un lugar transitorio también, pero que se está construyendo de una manera un poco más particular y más digna, como los lugares que están en Ciudad Caribe y otros que ha mostrado el presidente de la Asamblea Nacional. Hay un Estado, hay un pueblo organizado, pero también hay una sociedad civil, una sociedad venezolana desde el mundo privado que el terremoto le movió las placas tectónicas. Se han unido, porque claro, el movimiento telúrico no solo movió la tierra, no solo movió La Guaira
60 centímetros al oeste y 60 centímetros al este, sino que movió la forma en la que los venezolanos y las venezolanas veíamos nuestra realidad, y yo creo que de eso se trata el renacimiento de Venezuela. Bueno, agradecemos a Alberto Alvarado, viceministro de Planificación y Estrategia Comunicacional, también a Gustavo Villapol, viceministro de Gestión Comunicacional, por esta importante entrevista, por este análisis que se ha hecho a este microdocumental, La autopsia de una mentira, la cual invitamos a toda la población venezolana a visualizarlo para que usted mismo pueda sacar sus propias conclusiones de cómo se ha manipulado la información a través de influencers y de grandes corporaciones mediáticas, así que es muy importante que usted pueda visualizarlo. Gracias por habernos acompañado y explicar una vez más la verdad de Venezuela. Gracias a ustedes por seguirnos. Feliz noche.